Bendiciones, amados hermanos. Qué bueno saludarles en el Señor Jesucristo. Eh, para mí es un privilegio grande el poder compartir con cada uno de ustedes en este día una breve enseñanza que es muy cotidiana, es muy adecuada en estos tiempos finales de la historia en la cual a usted y yo nos ha tocado vivir. Yo sigo creyendo que somos la última generación, y si eso no fuera así, pues Dios sabrá en qué momento ha de aparecer y ha de redimirnos, y estaremos con Él por toda la eternidad en ese mundo por venir, un mundo perfecto, una vida perfecta, relaciones perfectas. Pero por hoy tenemos el desafío, el reto y la invitación de la Biblia a que usted y yo podamos vivir de una manera adecuada y correcta en medio de un mundo inmoral, detractor y que se ha conformado en un caos hoy en día. A vivir una vida diferente en medio de este mundo lleno de rumores o falsos rumores, de falsos comentarios, de vanas filosofías, de vanas metodologías, que son metodologías temporales, de vanos pensamientos, porque déjeme decirle que si en la mente del ser humano no existe un ápice de la naturaleza y experiencia de Dios y conocimiento de Dios en su vida, todo viene a ser vanidad en el ser humano. Por eso, este día pues quiero compartir con usted una breve enseñanza con respecto a la manera en la cual estamos viviendo. No sé qué tipo de vida usted lleva, no sé en qué basa a su experiencia y la forma de vivir o la manera en que usted vive. Déjeme decirle que si su manera de vivir está basada en los principios del Eterno, esas cosas o ese tipo de vida son las que a Dios le agradan. Y de hecho, estaremos en el mundo por venir. Pero hay unas advertencias en la Biblia que quiero compartir. De hecho, es la cita básica de esta enseñanza, que dice en Proverbios capítulo 3, versos del 7 y 8. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Dice acá el proverbista que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Eso quiere decir que no seamos sabios en nuestra propia manera de vivir, o sea, que nuestra forma de conducirnos en este mundo debe estar basada en los principios de la palabra, no fiarnos tanto en la manera en que nosotros creemos que podemos vivir, en la manera en que nosotros confiamos que podemos vivir, sino que la vida que agrada a Dios es esa vida que toma en cuenta la obediencia a los principios del Eterno. Entonces, por eso el proverbista está diciendo acá: no seas sabios en tu propia opinión, sino teme a Jehová y, oiga, apártate del mal. He tenido como pastor durante casi 27 años experiencia con muchos hermanos, y algunos de ellos, cuando se les da consejería espiritual, dicen o me han dicho: pastor, está bien, ¿verdad? Lo que dice la Biblia y todo, pero a mí me parece, oiga, a mí me place, o yo creo de que debo de vivir de esta forma o de esta manera. Entonces, claro, como pastor uno da o enseña las consecuencias que hay cuando seguimos pecando en nuestras propias opiniones, y también los resultados cuando tomamos en cuenta
los principios del Eterno. Entonces, muchos cristianos evangélicos están viviendo y consideran que esa forma de vivir, esa manera de vivir, es la adecuada. Algunos todavía tienen ciertas idolatrías que a veces son invisibles, o sea, no están a la vista. En ese punto, los israelitas cayeron en esa misma situación cuando derribaban los ídolos que se veían, que estaban erigidos en la ciudad de Jerusalén. Pero habían reyes que eran reformistas porque temían al Señor y derrumbaban todo ese tipo de ídolos o imágenes que habían en las cuales Israel adoraba. Pero habían ciertos ídolos que aún no habían sido quitados ni derribados por los mismos israelitas. Algunos eran llamados como terafines. Esos terafines eran unos muñequitos chiquititos de bolsillo en las cuales ellos sacaban de vez en cuando y clamaban e invocaban a ese terafín. Es tanto así que el padre, cuando venía de adorar del tabernáculo o del templo, en su caso, enviaban a sus hijos y a su esposa adelante hacia sus hogares, y él se quedaba y subía a un lugar alto y sacaba el terafín y adoraba al terafín ahí en ese lugar alto y le decía: te amo, tú eres mi Dios. Y luego volvía a poner el terafín en sus bolsillos y se iba a casa. Eso significaba de que aparentemente manejaba una vida espiritual delante de Dios, pero que su corazón estaba apartado y estaba alejado de Dios. Hubo una cierta reunión, ¿verdad?, acá en el oriente del país, estoy hablando de El Salvador, en donde los hermanos iban a realizar un culto y uno de los miembros salió de la reunión y entró a uno de los cuartos de esa casa donde se reunían, que estaban haciendo el culto, y al final vio en la pared, ¿verdad?, que habían 2 velitas y una fotografía de una imagen al final, en donde tenían con las velitas encendidas. ¿Qué significaba esto? Que si bien es cierto, estaban haciendo un culto evangélico, óigase bien, adorando a Dios, pero que esta familia anfitriona, allá al final de su cuarto, donde nadie veía, tenían su propio ídolo. Entonces, muchos consideran de que pueden vivir adorando ídolos y también temiendo a Dios. Yo le digo algo, que temer a Dios significa obedecer su palabra, amar sus principios y evitar todo tipo de idolatría, que es abominación delante de Dios. Hoy en día existe una canción que se titula en inglés My Way, significa a mi manera. Es una canción muy conocida mundialmente. Fue cantada, creo, originalmente por Frank Sinatra, y es una canción que no es tan romántica, sino que es más filosófica, pero que esa canción, cuando usted, ¿verdad?, la oye, la escucha y le presta atención a lo que dice la canción, es un culto al yo, es un culto al ego. Es decir, he vivido todos mis años y lo he vivido a mi manera, porque así me ha placido, así, ¿verdad?, lo he deseado y no me arrepiento, aunque vaya al final, cuando se abra ese telón y yo llegue al final, pero he vivido a mi manera. Eso quiere decir que es un culto al yo, este tipo de canciones, ¿verdad?, y que es muy conocida, es muy común. Y si bien es cierto que al final se abre ese telón, porque es un tanto filosófica la canción, pero que él jamás dice, ¿verdad?, no me importa, ¿verdad?, viví a mi manera, y eso es lo que importa. La desgracia y la inutilidad de este tipo de canciones es que no le dan la gloria a Dios, ¿verdad? En otras palabras, han dicho: bueno, me arrepentí y dejé de vivir a mi manera y comencé a vivir a la manera de Dios. Yo espero de que muchos de nosotros no estemos viviendo la melodía de esta canción, sino que si hemos tenido un convertimiento pleno, total, profundo delante de Dios,
podamos dar frutos de arrepentimiento, porque Juan lo dijo, Juan el Bautista, ya el hacha está puesta, y todo árbol que no dé buen fruto será arraigado, será cortado. Entonces usted y yo somos llamados para que podamos vivir a la manera de Dios. Sabe de que Jesucristo en su ministerio terrenal dio ejemplo y se convirtió en un modelo de una vida que agrada a Dios. Y si Él lo pudo hacer, usted y yo hemos sido llamados para que vivamos a la manera de Cristo también. ¿Para qué? Porque el único beneficiado al vivir a la manera de Cristo es usted y soy yo. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder agradar a Dios. Así que hay que dejar toda idolatría, toda influencia del mundo que le esté apartando, le esté contaminando su vida espiritual, y comience a vivir a la manera de Cristo, a la manera de Dios. Porque eso es lo importante y es el llamado que hace la Biblia. Por eso el apóstol Santiago dice en su epístola, vea lo que dice, a mí me llamó mucho la atención, en el 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Oiga lo que está diciendo, porque dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Así lo dijo en primera carta de Juan, capítulo 5, así lo dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y luego el último versículo, que es el verso 12 del capítulo 5, dice: el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, dice. Y luego al final, en el verso 21, vea lo que dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la verdadera vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vivimos en medio de un mundo virtual, y acá Juan el apóstol está diciendo: hijitos, guárdense de los ídolos. Viviendo en un mundo virtual como el que estamos hoy, en donde tenemos acceso a computadoras, tablets, móviles, y a veces estos aparatitos se han convertido en ídolos para nosotros. Le damos todo el tiempo a este tipo de ídolos, a estos aparatitos. Invertimos 6, 7, 8 horas o 24 horas del día. Hoy ya no es tanto la televisión ni el cine, hoy son estos tipos de aparatitos que tenemos, ¿verdad?, que nos roban muchas veces la bendición, y son objetos de muchas intrigas y pasiones este tipo de aparatitos. Por eso no es que estemos en contra de la tecnología ni del mundo virtual, sino que usted y yo hemos sido llamados para que podamos, oiga, de una manera ordenada, saber usar estas cosas, saber usar este tipo de aparatitos que nos ayudan a comunicarnos con el mundo. Algunos lo usan, ¿va?, porque le dan buen uso, ¿verdad? Ponen textos bíblicos, hacen comentarios bíblicos. El hecho de que yo esté hablando acá, dando una enseñanza bíblica, estoy usando un móvil, ¿verdad?, para poder grabar este audio. Entonces sirve para cosas buenas y correctas, ¿verdad? Pero también sirve para hacer muchas maldades, muchas iniquidades, intrigas y pasiones desordenadas y perversidades. Por eso usted ha sido llamado para que ponga en orden su mente y su corazón, viva a la manera de Cristo y sepamos controlar estos aparatitos que muchas veces causan una influencia destructiva, mental, autista en el mundo de hoy. Que Dios me lo bendiga mucho. Acepto sus comentarios.
Bendiciones.